Hola, cuando os encontráis con una panorámica como esta, la primera reacción suele ser, madre mía, ¿por dónde empiezo? Esto es imposible. Ante todo, mucha calma, relajaos, tomaos unos minutos para disfrutar del paisaje, que también habéis venido a eso, y de paso ir pensando qué parte del paisaje vais a seleccionar. Yo me he traído esta vez un cuaderno de 21 por 15 de papel fabriano para hacer una doble página. Y como no os va a caber todo lo que veis, desde luego, pues tenéis que ir pensando en qué zona queréis centraros. Puede ser una zona lejana como esta, una zona un poco más cercana, otra zona intermedia, o puede ser un poco más ambicioso queriendo meter toda esa zona del fondo. Entonces, una vez que tenéis seleccionada la anchura de lo que os va a caber, el tamaño del papel os va a dar un poco la proporción, el encuadre. Id fijándoos en los edificios principales porque van a ser un poco la clave de cómo enfocar la panorámica. Empiezo dibujando la línea del horizonte, que en este caso estaría bastante más arriba que si hacemos un dibujo en la calle, porque queremos sacar todo lo que hay debajo de la línea del horizonte. El cielo aquí es menos importante. Entonces, al colocarla, tened cuidado siempre de que no esté demasiado arriba, porque si no, nos cabrían algunos edificios que sobresalen por encima de la línea del horizonte, como estas torres de Colón. Entonces voy empezando marcando primero los edificios fundamentales, sobre todo los del límite derecho y el límite izquierdo. En este caso sería todo este bloque de la torre, las torres de Colón y el edificio este que hay en la plaza de Colón. Marco un poco a grandes rasgos la anchura y la altura para que luego no me quede cortado. Empiezo ahora a hacer los edificios de la izquierda, todo este grupo de edificios de las cuatro torres, Plaza Castilla y Azca. Empiezo por el primero de la izquierda, que sería el edificio del Corte Inglés de Castellana, para marcar un poco el límite izquierdo del papel. Este es el edificio del Fénix que hay en la Castellana. Como veis, estoy dejando espacios blancos en medio porque estoy yendo directamente a los edificios principales.
En cualquier panorámica hay un 80% de edificios normales que podrían valer para cualquier panorámica, pero siempre hay algunos edificios especiales, edificios un poco diferentes, que son los que le dan la personalidad a la panorámica. Aquí en este, por ejemplo, veis que he marcado en rojo distintos edificios muy significativos de este paisaje de Madrid. Y vamos a empezar dibujando estos edificios significativos, especiales, en su sitio y con su proporción. Y luego ya en los huecos iremos rellenando con otros edificios para completar el paisaje. Aquí en primer plano voy a poner este edificio rojo grande de la derecha, que me va a servir un poco de límite inferior derecho del dibujo. Voy a hacer ahora este edificio moderno que está al final de la calle Génova. Para que no se me solape mucho con el que había dibujado antes, voy a corregir esta línea de lápiz, hacerla un poquito más a la derecha. Y ahora voy a hacer la iglesia de Santa Bárbara, que está en la calle Fernando VI. Empiezo haciendo un círculo para la cúpula, luego lo corto por la mitad y lo corto verticalmente por la mitad también para hacer todo el resto de la cúpula, y toda la parte de abajo de la cúpula la hago con un cuadrado. Luego voy a ir marcando ya el frontón de la iglesia y alguna torre y eso. Dibujo ahora este edificio grande que hay aquí en medio, que no es muy bonito, pero sí nos sirve de referencia para situar el resto de edificios. Como veis en la foto, en medio de la vista tengo un andamio que me tapa un poquito, obviamente ese tubo del andamio no lo dibujo. Continúo ahora por la parte izquierda del dibujo. Como veis en la foto, debajo de los edificios de Azca y Cuatro Torres no hay ningún edificio así muy especial, muy significativo. Así que lo que voy a hacer es desplazar esta iglesia amarilla que veis aquí a la izquierda hacia la derecha para colocarla debajo del grupo este de las Cuatro Torres y eso, y tener así un edificio un poco representativo que, aunque realmente no está ahí exactamente, está cerca y me sirve para completar el dibujo. Entonces lo dibujo ahí un poco desplazado, pero con sus proporciones, su tamaño y todo eso. Dibujo no solo la torre central, sino también las naves laterales para completar un poquito ese dibujo. Y con esto ya tendríamos los edificios principales. En los huecos que nos han quedado en medio vamos a ir haciendo pequeños edificios de forma un poco aleatoria. Podéis ir mirando en la foto a ver algún edificio para inspiraros, pero realmente no tiene mucha importancia porque no son edificios reconocibles. Entonces aquí las reglas principales son hacer edificios que no sean simplemente un rectángulo con líneas rectas, sino hacer un poquito quebrada la parte de abajo, porque se supone que hay edificios que tapan a otros, entonces solo se ve una parte de los edificios, la parte de arriba. Hay que hacer edificios variados, que sean algunos con tejados a dos aguas, otros que sean bloques de edificios más modernos, y sobre todo tener en cuenta la perspectiva y hacer los edificios
que estén más lejanos, más pequeños, y los que estén más cercanos, más grandes. Los que estén más cercanos también irán un poquito más detallados que los lejanos. Y la idea es ir haciendo un poquito aleatoriamente edificios de forma que intentemos que se conecten un poquito entre sí, que formen como una especie de islas. No hay que rellenar todo el dibujo con edificios, sino ir haciendo aleatoriamente distintos edificios en sitios estratégicos para ir llenando el espacio. Y empezamos ya ahora a pasar al rotulador. Para hacer esto no hay que empezar por lo que está más cercano como hemos hecho siempre. Basta con empezar con algún elemento significativo y haciendo su silueta. Para hacer la silueta de estos elementos, si tenéis buena vista y os vale con lo que estáis viendo, pues enhorabuena, pero a veces viene bien ayudarse de algunos truquitos. Con el móvil podéis buscar información sobre algún edificio que conozcáis, como este del BBVA, y mirar imágenes para ver realmente la forma que tiene y entonces poder dibujarlo ya con más detalle. Es importante sintetizar un poco y simplificar la forma del edificio de forma que no tenga mucha línea pero que sea reconocible. Eh, las torres Kio son muy fáciles porque están inclinadas y tienen una estructura así como en cuadrícula que podéis hacer muy simplemente con la forma y luego darle una cuadrícula por el interior y luego ir haciendo ya los edificios que veáis en esa zona lo más simple posible y con el menos número de líneas posible. Hay elementos como el estadio Bernabéu que estáis viendo ahí al fondo que se reconocen por las grúas, aunque no se vea realmente el edificio. En estos casos, si sabéis dónde está el edificio y lo conocéis, podéis dibujarlo, aunque sea falseando un poco la realidad,
para indicar que está ahí. Si no lo conocéis bien, podéis también buscar en Google alguna imagen del edificio y hacer un poco la silueta para que se reconozca. Y ya poniendo las grúas se identifica bastante bien porque se conoce que es un edificio que está en obras, y aunque no aparezca en la foto, en lo que estéis viendo realmente en la imagen, lo podéis incorporar también al dibujo porque es un elemento que está ahí, que forma parte de la panorámica. Para darle un poco de ritmo al dibujo, no hace falta rellenar todo el dibujo con edificios, sino ir haciendo isletas sueltas de edificios que vayan un poco sinuosas y den un poco de ritmo al dibujo. Al ir añadiendo edificios en rotulador, podéis ir adornándolo un poquito con algunas rayas o cuadrados que representen las ventanas, alguna antena en el techo, alguna especie de terraza arriba. Todo esto hará que los edificios sean un poco diferentes unos de otros y que dé sensación de que tienen un poco de realismo. No hace falta exagerar con los detalles, con poner unos cuantos puntos se pueden representar las ventanas, y con poner unas rayitas horizontales se puede incluso representar un edificio aunque no se haga la silueta. Y con esto ya quedaría acabado un poco la panorámica. Como veis, ahí tiene su silueta con sus edificios principales reconocibles, y luego en medio hay una serie de edificios de relleno que no cargan demasiado el dibujo, pero que le dan un poco de sentido a todo el dibujo y de unidad. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.